¿Y si todo lo que has oído sobre el diluvio de Noé fuera solo la superficie de una historia mucho más oscura? Imagina despertar un día y ver el mundo desmoronarse ante tus ojos. El cielo se cierra, la tierra tiembla y una sentencia inevitable se cierne sobre todos. Pero, ¿y si este evento no fuera solo sobre destrucción, sino sobre secretos enterrados, elecciones oscuras y una advertencia que aún resuena en la actualidad? En este video, descubrirás el lado oculto del diluvio, los detalles que nadie te cuenta y lo que esta historia realmente significa para nuestro tiempo. Prepárate para ver esta narrativa con nuevos ojos, antes de que sea demasiado tarde. El mundo ya no era el mismo. Aquella creación perfecta, que un día reflejaba la gloria de Dios, ahora estaba sumida en el caos. Los hombres se habían multiplicado sobre la tierra, pero con ellos crecía algo oscuro, la corrupción, la violencia y la perversión sin límites. Las ciudades estaban llenas de injusticia. Los poderosos oprimían a los más débiles, la avaricia dominaba los corazones y la perversidad se volvía cada vez más descarada. El pecado ya no era un desliz, era la norma. Los hombres ya no sentían vergüenza de sus acciones. Al contrario, celebraban el mal como si fuera un trofeo. Los ojos de Dios recorrieron la tierra, y lo que vio fue desolador. La humanidad se había alejado completamente de él. Ya no quedaba temor, no había espacio para el arrepentimiento. Cada pensamiento, cada intención del corazón humano era continuamente mala. El Creador, que había dado vida, ahora veía cómo su obra se hundía en la oscuridad que había elegido. Los días pasaban y la maldad crecía como una plaga. La violencia estaba en todas partes. Hermanos se mataban por pequeñas disputas, las ciudades eran devoradas por guerras y nadie confiaba en nadie. Los hombres se burlaban de cualquier mención de Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Dónde está Él?, decían con desprecio. Hacían sus propios dioses, esculpían estatuas y adoraban a la creación en lugar del Creador. Pero no era solo eso. El propio tejido de la humanidad se estaba desgarrando. La Biblia menciona algo aún más aterrador. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, generando una descendencia de gigantes, los Nepilim. Estas criaturas eran temidas, poderosas y esparcían aún más terror sobre la tierra. El mundo ya no era solo humano, se había convertido en una pesadilla sin retorno. Entonces, Dios miró todo lo que había sido hecho, y su corazón se llenó de profundo dolor. No solo vio la maldad, él sintió la tristeza de la corrupción de su creación. El Señor había dado al hombre la libertad de elegir, pero ahora veía la elección que habían hecho, un mundo sin él. Y en ese momento, tomó una decisión. El tiempo de la humanidad estaba contado. El pecado había alcanzado un nivel irreversible. El fin era inevitable. Dios purificaría la tierra, borraría el mal que se había extendido como una plaga, pero antes de eso, daría una última oportunidad. Había un hombre, un solo hombre, que aún caminaba con Dios. ¿Su nombre? Noé. Y a través de él, el Creador iniciaría un nuevo comienzo, antes de que fuera demasiado tarde. Imagina un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. La tierra estaba tomada por la corrupción. El pecado, la violencia y la maldad dominaban cada rincón, y los corazones de las personas estaban lejos de Dios. La civilización estaba al borde del colapso, como si toda la creación estuviera respirando sus últimos suspiros. En medio de este caos, había un hombre llamado Noé. Él no se parecía a los demás. Mientras todos a su alrededor vivían en inmoralidad y desesperación, Noé se destacaba como una persona íntegra, justa y temerosa de Dios. No cedía a las tentaciones ni se mezclaba con las prácticas pecaminosas del mundo. Noé se veía como un extraño, pero su fe en Dios nunca vaciló. Sabía que existía algo más grande, una verdad que los demás habían olvidado, y no se dejaba conmover por lo que veía a su alrededor. Y fue en este escenario sombrío, cuando la tierra estaba completamente corrompida, que Dios habló con Noé. El Señor, al observar la destrucción inminente que la humanidad se traería a sí misma, decidió dar un paso drástico. La maldad había alcanzado su punto máximo, y la justicia divina debía prevalecer. Dios miró a Noé y lo llamó para una misión que cambiaría el destino de la creación. Haré venir sobre la tierra un diluvio, para destruir toda carne, en la que haya aliento de vida bajo los cielos, le dijo Dios a Noé. La orden era clara, la humanidad tendría que ser purificada, y toda la creación necesitaría ser renovada. Pero, en su misericordia, Dios hizo algo extraordinario, le dio una oportunidad. Noé sería la última esperanza para el mundo, la única línea entre la destrucción y la preservación de la vida. El llamado de Dios era simple, pero aterrador: construye un arca. No una casa común, sino una enorme embarcación que resistiría al mayor diluvio que la tierra jamás había conocido.
Dios dio las medidas exactas, las instrucciones precisas sobre cómo debería ser el arca, los materiales que debían usarse, el número de pisos e incluso la forma en que los animales debían ser acogidos allí. Todo tendría una razón, la preservación de la vida. El arca sería un refugio donde Noé, su familia y los animales podrían salvarse, mientras que el mundo exterior enfrentaría la furia de las aguas. Noé recibió la orden, pero no había un mapa, no había precedentes. Nunca antes en la historia alguien había construido un arca tan grandiosa. Noé tenía ante sí una misión monumental, una tarea titánica. Podría haber dudado, podría haberse sentido impotente ante la magnitud de la tarea. Después de todo, construir una embarcación gigantesca no sería fácil. Pero no vaciló. Con fe inquebrantable, Noé comenzó a trabajar, y la construcción del arca se convirtió en su único enfoque. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que él mismo, y su obediencia a Dios no tenía límites. Creía en la promesa de Dios, creía que esto no era solo una orden, sino una misión divina para la preservación de la creación. Y aquí entra el lado más conmovedor y humano de la historia. Noé no solo fue ridiculizado, sino rechazado. Comenzó a construir el arca en un mundo que no creía en lo que estaba a punto de suceder. La gente lo miraba y se burlaba. Oía chistes, críticas e incluso insultos. El mundo ignoraba la gravedad de la situación. Vivían como si todo estuviera bien, como si el futuro estuviera garantizado. No comprendían lo que se avecinaba, y Noé, en su soledad, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A pesar de las burlas, Noé persistió. Sabía que su misión no era solo construir un arca, sino salvar lo que fuera posible, cumplir el plan de Dios para la renovación de la tierra. Sabía que el diluvio era seguro, que la ira de Dios no podía evitarse, pero que el camino de la salvación estaba al alcance de aquellos que fueran fieles. Lo que lo hace aún más impresionante es que Noé continuó trabajando durante años, sin ver nunca los signos de lo que Dios había prometido. No llovía, no había inundaciones, solo un pueblo ignorante e indiferente, y un hombre fiel a un Dios que sabía que no mentiría. Aún así, no vaciló. Construyó, trabajó y esperó, porque confiaba en las promesas de Dios. Sabía que estaba cumpliendo su papel y que, si fuera necesario, sería la última línea de defensa para la creación, la última oportunidad de preservación de la vida en el planeta. Noé recibió el llamado de Dios, y con él, la responsabilidad de salvar el mundo. Su obediencia no fue fácil, pero fue recompensada. Él era la última esperanza, y su papel en la historia de la humanidad sería recordado para siempre. Confirma si estás suscrito al canal para no perder más historias emocionantes como esta. Imagina por un momento, el sol brilla fuerte sobre una vasta tierra, y en un rincón distante, Noé, un hombre de fe inquebrantable, está trabajando incansablemente en una enorme estructura de madera. No es una construcción común, es un arca, algo totalmente incomprensible para los que lo rodean. Noé sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no estaba construyendo el arca por capricho. Estaba cumpliendo una orden directa de Dios, quien le había instruido a hacer algo que parecía imposible, casi una locura: construir una embarcación gigante que sobreviviría a un diluvio que destruiría toda la tierra. Mientras él martillaba, cerraba y unía grandes tablas de madera, la ciudad a su alrededor seguía con su rutina, ajena a la gran obra que se desarrollaba ante sus ojos. La tierra estaba llena de maldad, corrupción y desprecio por Dios, y el Señor, en su paciencia, ya no podía soportar el mal que se había extendido. Dios, en su justicia, había decidido enviar un gran diluvio para purificar la tierra y poner fin a la perversidad humana. Pero mientras Noé seguía firme en su misión, Dios lo observaba con compasión. Lo había elegido no solo porque era un hombre justo, sino porque creía en las palabras de Dios, incluso cuando nadie más lo hacía. Noé tenía la fe necesaria para creer en algo que nunca antes había visto: una lluvia tan fuerte que cubriría toda la tierra, sumergiendo todo lo que existía. Era algo completamente nuevo para el mundo, algo que nadie podía imaginar. Pero Noé sabía que era la verdad. Y por eso, continuaba su tarea, sin dejarse afectar. Los demás, sin embargo, se reían de Noé. Lo observaban todos los días y no entendían. ¿Cómo podrían? Nunca habían visto algo parecido. Lo que Noé estaba haciendo parecía una locura. ¿Un arca tan grande, en una tierra que nunca había visto una lluvia verdadera? Se burlaban de él, y con el tiempo, sus palabras se volvían más crueles y sarcásticas. ¿Qué estás haciendo, Noé, esperando un diluvio que nunca vendrá? ¿Qué es esto, una obra de ficción? Estás construyendo un barco para un cataclismo imposible. Se reían, se alejaban y seguían con sus vidas, ignorando completamente las advertencias. Pero Noé no se rindió. Con cada burla, con cada risa cruel, él seguía con su obra.
Sabía que estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, y eso era más importante que cualquier burla o crítica. Sabía que, algún día, la lluvia llegaría, y entonces los burladores se arrepentirían. Pero por ahora, no podía detenerse. El Señor le había dicho que debía construir el arca, y eso era lo que él haría, aunque fuera el único que creyera. La construcción del arca no fue solo un trabajo físico, sino también un gran sacrificio. Noé dedicó décadas de su vida a ello. No solo estaba construyendo un barco, estaba construyendo un medio de salvación para su familia, para los animales que Dios le había dicho que debía llevar, y para todos los seres vivos que fueran dignos de ser salvados. Se sacrificó en su devoción, dedicando su vida a algo que, a los ojos de los demás, no tenía sentido. Podría haber vivido una vida común, con su familia, lejos de las críticas. Pero eligió seguir el llamado de Dios, creyendo en algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Mientras pasaba el tiempo, la humanidad seguía ignorante, inmersa en el pecado y en su propia autosuficiencia. Muchos aún se burlaban de Noé, pero la paciencia de Dios, que se había extendido por tanto tiempo, ya se estaba agotando. El tiempo de misericordia estaba llegando a su fin, y el Señor sabía que el momento para la purificación de la tierra estaba cerca. Pero nadie estaba preparado para lo que venía. Incluso aquellos que habían visto a Noé trabajar en su arca, que habían escuchado sus advertencias y sus palabras sobre la destrucción inminente, aún preferían vivir según su propia voluntad, ignorando los avisos. No creían que el juicio de Dios fuera real, y pensaban que podían seguir con sus vidas sin sufrir las consecuencias. La paciencia de Dios, sin embargo, tiene un límite. Él no permanece indiferente al mal para siempre. La historia de Noé es, ante todo, un recordatorio de que, aunque la misericordia de Dios sea infinita, no dura para siempre. El tiempo de arrepentimiento, la oportunidad de cambiar, llega a su fin. Y cuando eso sucede, ya no hay forma de escapar. Noé sabía esto, y por eso seguía con su construcción, aunque estuviera solo. Sabía que el momento de la gracia se estaba agotando, pero aún tenía un papel que cumplir. Y aunque el mundo a su alrededor parecía ciego a la realidad, él seguía con su misión, con confianza, sabiduría y fe. Sabía que, aunque nadie creyera ahora, la verdad saldría a la luz, y todos verían que la palabra de Dios era fiel y verdadera. Así, mientras el arca tomaba forma, el mundo a su alrededor seguía con su burla y descrédito. Pero Noé, con paciencia y obediencia, sabía que su misión se estaba cumpliendo. Y al final, sería él quien tendría la última palabra. El sacrificio de Noé no sería en vano. El gran diluvio, que ya parecía un aviso lejano para muchos, estaba a punto de cumplirse. Lo que para muchos parecía una historia sin fundamento, algo que Noé había dicho durante años, ahora se estaba convirtiendo en realidad. La puerta del arca estaba a punto de cerrarse, y con ella, el destino de toda la humanidad y de los seres vivos en la tierra. Noé, obedeciendo el mandato de Dios, había construido el inmenso arca. Él y su familia trabajaron durante largos años para erigirla, enfrentando burlas e incredulidad. Durante ese tiempo, Noé predicaba, advirtiendo a todos sobre el juicio que se avecinaba, pero la mayoría ignoraba, viviendo sus vidas como si nada fuera a suceder. El mundo estaba sumido en la indiferencia, en fiestas, riquezas y corrupciones que dominaban los corazones humanos. Sin embargo, el tiempo se había agotado. El cielo comenzó a cambiar. Nubes densas cubrieron el horizonte, y una extraña sensación flotaba en el aire. Era como si la propia tierra estuviera sintiendo el peso del juicio que se acercaba. Noé, con la ayuda de sus hijos, comenzó a guiar a los animales hacia el arca, 2 de cada especie, según el mandato de Dios. Ellos venían de todos los rincones, en fila, con un comportamiento casi sobrenatural, como si supieran que el fin estaba cerca. Con cada paso, el arca se llenaba más y más, los animales entrando sin dudar, siguiendo la orientación divina. Veía la gran diversidad de criaturas, elefantes y leones, aves y reptiles, todo formaba parte del plan divino. Y allí, entre los animales, estaba su familia, cada uno con un papel esencial, una misión clara de preservar la vida en el futuro que vendría después de la tormenta. Entraron, y la puerta se cerró lentamente, con un estruendo que resonó por toda la tierra. Pero lo que más impresionaba era lo que sucedía afuera. Las personas, allá afuera, aún no entendían lo que estaba pasando. Continuaban viviendo sus vidas, sin mirar las señales. Algunos todavía se reían, se burlaban y se negaban a creer que el fin de todo estaba por ocurrir. Las fiestas continuaban, el ruido de la música y la alegría se extendía por el mundo, como si nada estuviera a punto de cambiar. Pero lo que no sabían es que el tiempo de gracia se había agotado. La puerta del arca se cerró con un último estruendo. Ya no había vuelta atrás. La oportunidad se había perdido. Los ojos de Noé miraron la puerta cerrada, un sentimiento de tristeza y alivio.
Sabía que había obedecido a Dios hasta el final, pero también sabía lo que esto significaba para el mundo afuera. La puerta estaba cerrada, y con ella, el tiempo de misericordia. El juicio se había establecido. El mundo afuera seguía su rutina, inconsciente de que la puerta que separaba la salvación de la condenación ahora estaba cerrada. La fiesta y la risa cesaron, pero de manera silenciosa, como si todo estuviera en su último baile. La puerta estaba cerrada, y ahora lo único que quedaba para aquellos que estaban afuera era esperar lo que estaba por venir. Por dentro, Noé y su familia miraban al horizonte. El silencio dominaba el ambiente. La lluvia aún no había caído, pero la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder era palpable. Estaban protegidos, pero el mundo que los rodeaba estaba a punto de ser devastado. Y mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, el último grito de una humanidad que no quiso escuchar la advertencia resonaba a lo lejos. La puerta estaba cerrada, y con ella, el destino de toda la creación había sido sellado. El silencio que por mucho tiempo reinó sobre la tierra fue, de repente, interrumpido por un estruendo ensordecedor. El cielo, que antes se mostraba claro y sereno, ahora se rasgaba como un velo de terciopelo desgarrado. Nubes oscuras, cargadas y amenazadoras, ocupaban el espacio, como si el propio universo se estuviera preparando para un evento catastrófico. El viento comenzó a aullar, y con cada ráfaga, parecía que toda la naturaleza se rebelaba contra la humanidad. La tierra, que por tanto tiempo había sostenido la vida de hombres y mujeres, ahora se partía. Aparecían grietas profundas donde antes había campos y ciudades. El suelo temblaba, y grandes abismos se abrían, como si el mismo infierno estuviera siendo desenterrado. Los ríos que hasta entonces estaban tranquilos comenzaron a desbordarse, convirtiéndose en verdaderos ríos de destrucción, arrastrando todo lo que encontraban a su paso. Y entonces, la lluvia. No una lluvia común, sino una torrente que descendía de los cielos como si fuera una ira divina. Las gotas, enormes y pesadas, golpeaban contra el suelo con tal fuerza que parecían martillar el mundo. No era solo una lluvia, era un diluvio, una inundación de proporciones imposibles de imaginar. Cada gota era como un peso cayendo del cielo, un recordatorio de que el juicio había llegado. El pánico se apoderó de las personas. Corrían desordenadamente, sin saber hacia dónde ir, buscando refugio donde ya no había más. Sus gritos de desesperación quedaban ahogados por el sonido del trueno que rugía en el cielo. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas, tomadas por la destrucción. Las puertas de las casas fueron destruidas, los techos arrancados por la fuerza del viento. Todos intentaban escapar, pero la tormenta no daba tregua. Lo que antes era un hogar ahora se convertía en un campo de batalla contra la furia de la naturaleza. Y el terror no solo estaba en los sonidos y en la visión de la catástrofe. Había algo más profundo, algo invisible, pero palpable. Una sensación de impotencia se apoderó de todos. Habían sido advertidos, pero ahora era demasiado tarde. La tormenta que se abatía sobre ellos no era solo física, era también espiritual. Era el momento del juicio final, el momento en que la humanidad, al alejarse del camino recto, ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. La lluvia no cesaba. Las inundaciones seguían creciendo, y con cada segundo que pasaba, la esperanza de salvación se volvía más distante. Las personas que antes habían sido advertidas, aquellas que podrían haberse preparado, ahora estaban en un estado de desesperación, intentando, pero fallando, en escapar de la fuerza implacable que las alcanzaba. Gritaban por misericordia, pero ya no había nada que hacer. El tiempo de arrepentimiento ya se había agotado, y la tormenta, que parecía interminable, era el testimonio de que el juicio divino se había concretado. El tiempo había pasado, y la lluvia comenzó a caer. Noé, en obediencia a la orden divina, había terminado la construcción del arca, y en ella estaban él, su familia y todos los animales que Dios había enviado. La puerta del arca estaba cerrada, pero las miradas estaban fijas afuera. Allí, fuera del arca, el mundo que había burlado a Noé, ignorado sus advertencias y entregado al pecado, ahora enfrentaba el castigo que nadie imaginó que llegaría algún día. El sonido de la lluvia se intensificó. Al principio, era solo una ligera llovizna, pero pronto se convirtió en un diluvio que no daba señales de cesar. El nivel del agua comenzó a subir lentamente, y pronto las personas se dieron cuenta de que lo que parecía una tormenta normal se estaba convirtiendo en algo mucho más sombrío. Lo que antes era un gran escepticismo y desprecio hacia Noé, ahora se transformaba en miedo y pavor. Las calles comenzaron a llenarse de agua. Las casas fueron tomadas por la corriente, y el pánico se apoderó de los corazones. Las personas, que antes se reían de Noé, que se divertían con sus advertencias, ahora golpeaban con desesperación las enormes puertas del arca, gritando por misericordia. Noé, ábrenos.
Estamos arrepentidos, clamaban con voces temblorosas, mientras intentaban desesperadamente sobrevivir a las aguas que subían. Pero la puerta estaba cerrada, y ya no había vuelta atrás. Dentro del arca, Noé y su familia observaban lo que ocurría afuera, sabían que la decisión estaba tomada. Dios les había dado una oportunidad para arrepentirse, pero esa oportunidad ya había pasado. Ahora, no había más espacio para el arrepentimiento. El juicio estaba en curso, y lo que quedaba era el silencio dentro del arca, mientras el mundo afuera se ahogaba. Los gritos de aquellos que se quedaron afuera resonaban en el aire, pero no había nadie que pudiera oír, nadie que pudiera actuar. El tiempo se había agotado. Ya no quedaba nadie a quien rescatar. Era demasiado tarde. Las aguas seguían subiendo, engullendo todo a su paso, y aquellos que se burlaron de la justicia de Dios ahora enfrentaban las consecuencias de su terquedad. Fue en ese momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, que el juicio final se estableció. El mundo, que había elegido ignorar las advertencias, estaba siendo purificado. Esas aguas, que antes parecían solo un fenómeno natural, ahora eran un símbolo del juicio divino. Cada gota de agua representaba una oportunidad perdida, una oportunidad para arrepentirse, una oportunidad para volver atrás y escuchar la voz de Dios. Y así, el tiempo de misericordia se agotó. El juicio estaba consumado. La desesperación de los que quedaron afuera, aquellos que no escucharon la voz de Noé, ya no podía ser más clara. Estaban ante un destino irreversible, y con eso, el gran diluvio de Dios cubrió la tierra, mientras el arca flotaba por encima de las aguas, protegiendo a aquellos que confiaron en su palabra. Las nubes, que antes eran solo una sombra distante en el cielo, ahora tomaban formas amenazantes, cubriendo el horizonte como un manto oscuro y pesado. La tierra, que antes era firme y estable, comenzaba a temblar bajo el peso de un desastre inmenso que se aproximaba. La lluvia, que por días y noches había comenzado a caer lentamente, ahora caía con fuerza, como si el mismo cielo estuviera furioso. Era el comienzo del fin. Dentro del inmenso arca de Noé, su familia se abrazaba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El agua, que no dejaba de caer, pronto formaba grandes corrientes, subiendo cada vez más, tragándose todo lo que estaba a su alrededor. Los árboles, las montañas, las casas, todo desaparecía ante la fuerza implacable de las aguas. Era como si toda la tierra estuviera siendo limpiada de toda la maldad que se había extendido por el mundo. Noé y sus hijos miraban por la ventana del arca, pero la visión que tenían era aterradora. Afuera, cuerpos flotaban en las aguas turbulentas. Algunos eran de personas que no lograron salvarse, otros eran de animales que habían sido tragados por la fuerza del diluvio. El grito ahogado de quienes aún intentaban luchar por la vida podía escucharse, pero pronto se apagaba, engullido por las olas furiosas. No había a dónde huir, no había forma de escapar. El mundo estaba siendo engullido. Las ciudades que un día estuvieron llenas de vida y de ruido ahora estaban sumergidas. Todo lo que Noé y su familia conocían había sido borrado de la existencia. Las calles, los mercados, las casas que alguna vez albergaron tantas familias ahora estaban perdidas bajo una inmensa capa de agua. No quedaba nada de lo que fue, solo el sonido del viento aullando y el susurro de las aguas, como si toda la creación estuviera siendo borrada ante sus ojos. Y mientras todo esto ocurría, Noé y su familia, aún dentro del arca, escuchaban los gritos ahogados del lado de afuera. Eran gritos de desesperación, de personas que no creyeron hasta el final, que no entraron en el arca y que ahora se veían tragadas por la fuerza de las aguas. Cada grito era un recordatorio de aquellos que no siguieron la orientación de Dios, que eligieron seguir con sus propios errores, incluso frente a tantas advertencias. Pero, a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, Noé y su familia no estaban solos. La presencia de Dios estaba con ellos. El arca, con toda su fuerza, protección y firmeza, estaba siendo guiada por las manos divinas, llevándolos hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva esperanza. La destrucción, aunque fuera terrible e inmensa, no significaba el fin, sino solo el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El caos de las aguas era aterrador, pero para Noé y su familia, representaba la limpieza y la renovación del mundo. Toda la creación estaba siendo borrada de la tierra, pero algo nuevo estaba a punto de surgir. Las aguas, con su fuerza inmensa, simbolizaban la purificación de un mundo corrompido, dejando espacio para que la humanidad comenzara de nuevo, esta vez con fe y obediencia a Dios. Las nubes, que antes eran solo una sombra distante en el cielo, ahora tomaban formas amenazantes, cubriendo el horizonte como un manto oscuro y pesado. La tierra, que antes era firme y estable, comenzaba a temblar bajo el peso de un desastre inmenso que se aproximaba. La lluvia, que por días y noches había comenzado a caer lentamente, ahora caía con fuerza, como si el mismo cielo estuviera furioso.
Era el comienzo del fin. Dentro del inmenso arca de Noé, su familia se abrazaba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El agua, que no dejaba de caer, pronto formaba grandes corrientes, subiendo cada vez más, tragándose todo lo que estaba a su alrededor. Los árboles, las montañas, las casas, todo desaparecía ante la fuerza implacable de las aguas. Era como si toda la tierra estuviera siendo limpiada de toda la maldad que se había extendido por el mundo. Noé y sus hijos miraban por la ventana del arca, pero la visión que tenían era aterradora. Afuera, cuerpos flotaban en las aguas turbulentas. Algunos eran de personas que no lograron salvarse, otros eran de animales que habían sido tragados por la fuerza del diluvio. El grito ahogado de quienes aún intentaban luchar por la vida podía escucharse, pero pronto se apagaba, engullido por las olas furiosas. No había a dónde huir, no había forma de escapar. El mundo estaba siendo engullido. Las ciudades que un día estuvieron llenas de vida y de ruido ahora estaban sumergidas. Todo lo que Noé y su familia conocían había sido borrado de la existencia. Las calles, los mercados, las casas que alguna vez albergaron tantas familias ahora estaban perdidas bajo una inmensa capa de agua. No quedaba nada de lo que fue, solo el sonido del viento aullando y el susurro de las aguas, como si toda la creación estuviera siendo borrada ante sus ojos. Y mientras todo esto ocurría, Noé y su familia, aún dentro del arca, escuchaban los gritos ahogados del lado de afuera. Eran gritos de desesperación, de personas que no creyeron hasta el final, que no entraron en el arca y que ahora se veían tragadas por la fuerza de las aguas. Cada grito era un recordatorio de aquellos que no siguieron la orientación de Dios, que eligieron seguir con sus propios errores, incluso frente a tantas advertencias. Pero, a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, Noé y su familia no estaban solos. La presencia de Dios estaba con ellos. El arca, con toda su fuerza, protección y firmeza, estaba siendo guiada por las manos divinas, llevándolos hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva esperanza. La destrucción, aunque fuera terrible e inmensa, no significaba el fin, sino solo el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El caos de las aguas era aterrador, pero para Noé y su familia, representaba la limpieza y la renovación del mundo. Toda la creación estaba siendo borrada de la tierra, pero algo nuevo estaba a punto de surgir. Las aguas, con su fuerza inmensa, simbolizaban la purificación de un mundo corrompido, dejando espacio para que la humanidad comenzara de nuevo, esta vez con fe y obediencia a Dios. Después de tantos días de tormenta, el diluvio que había cubierto toda la tierra comenzó, finalmente, a dar señales de que su fin estaba cerca. El arca de Noé, que por meses navegó sobre las aguas, ahora descansaba firmemente sobre el monte Ararat, con sus maderas aún intactas, como testimonio de la fidelidad de Dios. Pero la tierra, debajo de ella, seguía sumergida, y el horizonte estaba cubierto por una niebla espesa, dejando a Noé y su familia en un silencio lleno de expectativa. ¿Qué vendría después? ¿Qué sería de la humanidad, de los animales y de la creación de Dios? Noé no lo sabía, pero confiaba en que Dios, quien los había librado hasta ese punto, aún tenía un plan para el futuro. Pero algo debía hacerse. Noé sabía que el agua tenía que disminuir aún más antes de salir del arca. Entonces, con una fe inquebrantable, tomó una decisión: enviaría un cuervo, que podía volar y buscar señales de tierra firme. El cuervo partió, y las horas pasaron sin que regresara. El pájaro voló de un lado a otro, yendo y viniendo sin encontrar un lugar seguro donde posarse. ¿Qué significaba esto? Las aguas seguían demasiado profundas, y el cuervo, que se alimentaba de carne muerta, probablemente encontraba sustento en las aguas, pero no había tierra en donde descansar. Noé, ansioso y con el corazón pesado, decidió esperar un poco más. Luego, después de algunos días, soltó una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma era un símbolo de pureza y paz, y Noé esperaba que ella trajera algún signo de esperanza. Pero, al igual que el cuervo, ella también partió, volando sobre las aguas, y pronto regresó sin encontrar un lugar donde posarse. Sin embargo, Noé no perdió la fe. Esperó otros 7 días y soltó de nuevo a la paloma, y esta vez, algo sorprendente ocurrió. La paloma regresó, pero ahora llevaba algo en su pico, una rama de olivo, verde y vibrante. Esta pequeña rama era mucho más que un simple pedazo de planta, era un signo poderoso de que la tierra comenzaba a renacer. Las aguas finalmente comenzaban a retroceder, y la esperanza, que parecía haberse perdido en los oscuros días del diluvio, renacía como una promesa de un nuevo comienzo. La visión de la rama de olivo fue una señal clara de que la tierra comenzaba a secarse, la vida comenzaba a brotar nuevamente, y la creación de Dios se estaba restaurando. Noé entendió inmediatamente: la tierra comenzaba a secarse, la vida comenzaba a renacer y la creación de Dios recibía una segunda oportunidad. Con esto, el arca,
que representaba la salvación de Dios para Noé, su familia y los animales, ahora era el punto de partida de un nuevo comienzo para la tierra. Dios, en su misericordia, había planeado este momento de renovación, y la paloma con la rama de olivo simbolizaba que, a pesar de la destrucción y el juicio, siempre habría una promesa de restauración. La esperanza renovada llenó el corazón de Noé. Sabía que, así como la tierra comenzaba a recuperarse, también el pueblo de Dios tendría la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir de acuerdo con la voluntad de su Creador. El diluvio había limpiado la tierra, pero ahora, con la paz traída por la paloma, el mundo comenzaría a reconstruirse de manera más fiel al propósito de Dios. El arca, que se había convertido en un refugio, ahora se preparaba para ser el punto de partida de un nuevo viaje. El nuevo comienzo estaba a punto de ser vivido, no solo por Noé y su familia, sino por toda la creación, que ahora tendría una segunda oportunidad de florecer. La rama de olivo no era solo un símbolo de esperanza, sino una promesa de que, con fe, incluso el período más sombrío puede dar paso a la renovación y la paz. Y así, con el cuervo y la paloma, Noé recibió la confirmación de que el ciclo de la destrucción había terminado y el ciclo de la restauración había comenzado. El mundo que Dios había creado, aunque marcado por la caída, estaba listo para renacer, como las aguas que lentamente retrocedían, dejando espacio para una nueva tierra, una nueva humanidad y un nuevo pacto con el Creador. Después del gran diluvio que arrasó la tierra, Noé y su familia comenzaban ahora una nueva etapa. El agua finalmente había descendido, y el arca descansaba firmemente sobre el monte Ararat. El mundo que conocían había sido transformado, y ellos eran los únicos sobrevivientes, elegidos por Dios para repoblar la tierra y restaurar la vida. Noé, agradecido por haber sido preservado junto a su familia, sabía que era el momento de honrar a Dios de una manera especial. Entonces, Noé construyó un altar al Señor, tomando algunos de los animales puros y ofreciéndolos en sacrificio. El dulce olor del sacrificio ascendió al cielo, y Dios, al ver la devoción de Noé, se agradó. Era una señal de que, a pesar de la destrucción del pasado, la fidelidad a Dios todavía existía. Este acto de Noé no solo fue una expresión de gratitud, sino también una señal de que el hombre podría comenzar una nueva caminata con Dios, alejado de los errores del pasado. Dios, conmovido por la sinceridad de Noé, hizo una promesa poderosa. Se comprometió a nunca más destruir la tierra con agua. Este pacto sería eterno, un compromiso que él haría con toda la humanidad y con todos los seres vivos que habitarían la tierra a partir de ese momento. Dios sabía que la humanidad todavía tendría desafíos, aún caería en errores, pero él estaba dispuesto a ofrecer su misericordia y gracia de una manera nueva y definitiva. Fue entonces cuando Dios dio una señal visible de este pacto, el arco iris. Apareció en el cielo, un hermoso y colorido arco de luz que se extendía como una cinta brillante entre las nubes. Este arco iris no solo era un fenómeno natural, sino la señal de un pacto divino. Dios le dijo a Noé y a su familia: este es el signo de la alianza que hago entre mí y ustedes, y con todos los seres vivos que están con ustedes, para todas las generaciones futuras. Pondré mi arco en las nubes, y será el signo de la alianza entre mí y la tierra. Cada vez que el cielo se cubría de nubes y caía la lluvia, y luego aparecía el arco iris, era un recordatorio de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. Cada vez que ese arco colorido aparecía en el horizonte, las personas podían mirarlo y recordar que, a pesar de las dificultades y errores que pudieran surgir, Dios estaba presente, con su amor inmensurable y su promesa de restauración. El arco iris, entonces, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, no solo para Noé y su familia, sino para todos los seres humanos y criaturas de la tierra. Era un recordatorio de que Dios, el Creador, no solo tiene el poder de juzgar, sino también de salvar y renovar, trayendo una nueva alianza, un nuevo comienzo para todos. Este pacto de Dios con Noé no solo era una promesa para esa generación, sino para todas las generaciones que vendrían, hasta el día de hoy. Y cada vez que vemos un arco iris, somos invitados a reflexionar sobre la fidelidad de Dios, sobre su deseo de restaurar y renovar la creación, y sobre la esperanza que Él ofrece a todos los que confían en su palabra.